Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Sin Miedo al Éxito, aquí por tu canal de YouTube, transmisión por Facebook y por YouTube. Quiero darle las gracias a todos los profesores, estudiantes que se conectan para ver estos interesantes videos y estas entrevistas que hacemos, que ayudan muchísimo y dan mucho aporte a los gestores de recursos humanos de diferentes universidades, no solamente la Universidad de Panamá, Universidad Latina, Universidad del Istmo, Universidad Americana, UNESPA, USMA y todas las universidades que están integradas y formando profesionales en Panamá. Hoy tenemos la visita, una grata visita personal del doctor Leo Díaz Morales, profesor catedrático de la Universidad de Panamá y que es doctor en educación con mención en administración de la educación. Posee 3 maestrías, una en administración de empresas con especialización en recursos humanos, otra en comportamiento organizacional con énfasis en desarrollo organizacional y otra en coaching directivo y liderazgo. Es especialista en docencia superior y también en entornos virtuales de aprendizaje. Es licenciado en administración de empresas, obteniendo un primer puesto de honor, y es profesor titular 1 en la Universidad de Panamá en la cátedra de comportamiento organizacional. Con 22 años de servicio, ha impartido clases en la Universidad Latina de Panamá, Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, UNIESPA, la del Istmo y la Católica Santa María la Antigua, a nivel de grado, especializaciones, maestrías y doctorados. Coordina el Departamento de Desarrollo Institucional de la Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria de la Universidad de Panamá y es fundador de la empresa consultora EPEX Capacitación. Es coach personal y organizacional de facilitadores y conferencista en temas como gestión del conocimiento, atención al cliente, manejo de conflictos con los clientes, motivación, relación humana y autoestima, valores, ética laboral, superación y éxito personal, administración eficaz del talento, gerencia de la propia vida, capacitación, aprendizajes, calidad total, liderazgo. Bueno, mucha información tenemos para el día de hoy. Estamos, primero que todo, quiero darle las gracias al doctor Leo Díaz por este espacio que me está dando con él y tener esa oportunidad de enriquecernos con su conocimiento, profesor. Con el tema coaching directivo y liderazgo, vamos a arrancar motores, como se dice, y quiero que usted me vaya indicando a qué se refiere este tema, coaching directivo y liderazgo. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, mi estimado profesor Simón Navarro, que fue estudiante mío, buen estudiante, y me da mucho gusto. En primera instancia, quiero agradecerle por la invitación de poder participar en este espacio muy interesante, que estoy conociendo el espacio. Y bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de coaching directivo y liderazgo, pero es importante señalar de dónde viene esa palabra de coaching, porque se habla mucho de coaching y a veces no sabemos qué es. Resulta que por el siglo XV está se hace muy importante la ciudad húngara de Kocs, ¿sí? Y era un lugar de tránsito. Y eso da pie a que se construyan unos transportes, ¿sí? Que les llaman Kocs, y es un transporte que se hace muy cómodo y que permite trasladar a las personas de un lugar a otro, y podríamos decirse que era un transporte de primera clase. El que lo utilizaba viajaba en primera clase. Y entonces, luego, con este nombre de Cox, ¿sí? Entonces nosotros encontramos en el español el término coche. ¿Y qué es un coche? Resulta que es un medio de transporte que te lleva de un lugar a otro. Y justamente por allí es que nace pues el coaching, en cuanto a que es un proceso que nos lleva o lleva a la persona que recibe el servicio de un lugar a otro, lo traslada, ¿sí? A esa situación deseada, a ese lugar deseado donde quiere estar. Y bueno, es una disciplina, profesor Simón, es una disciplina que lo que busca es un acompañamiento a una persona o a un equipo
a un ejecutivo para que estando en una situación actual lo lleve a una situación deseada y procurando entonces alcanzar su máximo potencial. Eso es lo que es el coaching, esta disciplina que con la ayuda de un coach pues lleva al coachee, el coachee es el cliente, para que pueda lograr sus objetivos. Profesor, tomando eso lo que me menciona con respecto al coach, ¿cómo las empresas se pueden ver beneficiadas con este tipo de personas que ayudan a los colaboradores, en este caso, a especializarse o a poder utilizar esas herramientas? Porque eso se ha escuchado no hace mucho, o sea, eso no tiene muchos años. O sea, ¿cuándo arrancó este tema del coaching? Que eso es importante que la gente lo sepa y por qué las empresas tienen que hacer eso para mejorar. ¿Por qué lo tienen que hacer? ¿Cuál es su propósito? Muy bien, muy buena pregunta. Sí, miren, el coach es una disciplina que en los últimos años ha venido tomando auge. Sin embargo, el término coach lo conocemos más en el ámbito deportivo, ¿sí? Y existen distintos tipos de coaching. El coaching deportivo, pero también está el coaching empresarial, ejecutivo, el coaching vocacional. Entonces, hablando del coaching empresarial, sí, generalmente lo solicitan las empresas que tienen visión, las empresas de vanguardia, porque se han podido dar cuenta que a través de este proceso, sus colaboradores, sus ejecutivos, sus equipos pueden alcanzar los objetivos. Yo siempre digo, Simón, cuando les doy clase a mis estudiantes, que damos una clase que es de teorías y modelos de motivación, que la motivación, no, quizás los empresarios la utilizan o quieren que su gente esté motivada, no porque, que sí que son buena gente, sí son buena gente, pero ¿qué pasa? Con un equipo motivado puedo alcanzar las metas. Entonces, a través de procesos de coaching, las personas de manera personal o en equipos pueden lograr los objetivos organizacionales, porque es un proceso donde el coach es contratado, ¿sí? Esto lleva todo un contrato, hay acuerdos, hay compromisos en cuanto a que como coach yo tengo unas responsabilidades, pero la persona o los equipos que van a participar de este proceso de coaching tienen unos compromisos y al cumplir esos compromisos y a través de distintas sesiones, entonces se va logrando poco a poco el objetivo o se logra llegar a la situación deseada. A mí como coach, porque yo tengo que seguir un código de ética, si veo que el coachee, o sea, el cliente, no está comprometido con el proceso, yo digo, hasta aquí llego y no puedo continuar porque la persona no está comprometida. Entonces, pues, allí, por ética lo hacemos. Eso es mejor perder un cliente que hacer un proceso que al final no se va a lograr el objetivo. Profesor, ¿y cuáles serían esas características que tiene que tener un coach? Porque ahí estamos hablando y hay personas que de repente nos están escuchando y se están conectando en estos momentos y están viendo que el tema de hoy es coaching directivo y liderazgo. Pero hay algunas características, porque a veces yo escucho gente que es coach, pero yo digo, pero ¿cuáles son las competencias que tienes que tener para ser un coach? Porque a veces se autodenominan coach o mentores, pero uno no sabe exactamente cómo esa persona puede tener esas competencias. ¿Usted me podría indicar esa parte? ¿Cómo pues una persona puede tener un coach? Claro que sí, claro que sí. Miren, es importante señalar que hay muchas personas que se denominan coaches. Sin embargo, esto requiere preparación. En mi caso, hace muchos años yo estuve en un seminario que era una semana y que preparaba para coach. Sin embargo, yo le agradezco a Dios que en el momento pues no se obtuvo la licencia porque hubo un tema con la certificación, no de nuestra parte. Pero luego yo tuve la oportunidad de tomar una maestría en coaching directivo y liderazgo, una maestría
muy, muy buena en una escuela de negocios de España que está avalada por la Universidad de Barcelona, con profesores que todos los profesores eran coach. Cada uno era coach con vasta experiencia. Entonces, eran distintas asignaturas que tuve que cursar, ¿sí? Y que me tuve que preparar muy bien, presentar trabajos y de esta manera me pude formar como coach. No es algo que, digo, respeto, hay empresas que dan eso en poco tiempo, pero bueno, lo que quiero decir es que se requiere una preparación y, por ejemplo, ¿cuáles son esas competencias? Esas competencias vienen dadas por la Federación Internacional de Coaching, la ICF, y resulta que actualmente nosotros tenemos 8 competencias. La primera y la segunda tienen que ver como con los cimientos que tiene que tener ese coach, y es que nosotros tenemos que demostrar práctica ética, porque uno de los requisitos en un proceso de coaching es la confidencialidad. Lo que en ese proceso, en esas sesiones con el cliente se converse, se toque, yo como coach no lo puedo revelar. Aun cuando haya un patrocinador, porque a nivel empresarial son las empresas las que le pagan al coach para llevar este proceso. El coachee o el cliente, la persona que recibe las sesiones generalmente no lo paga, ¿no? Entonces, aunque ese patrocinador, que se le llama sponsor también, me diga, yo necesito saber qué estuvo conversando con la persona, por ética no lo puedo revelar. Esa es una competencia que yo adquiero en ese proceso de formación. Por otro lado, tengo que tener una mentalidad de coaching, saber que la persona está en una situación actual y que yo le voy a acompañar para que logre esa situación deseada, ese objetivo, y hay que tener muy claro que el coach no le dice al coachee, al cliente, qué es lo que tiene que hacer. No. Es el cliente el que a través de ese acompañamiento va a decidir qué es lo que tiene que hacer para lograr sus objetivos. Y yo aprovecho aquí, profesor, para aclarar que el coaching no es mentoring, el coaching no es una terapia, el coaching no son sesiones de psicología, es un proceso de acompañamiento. El coach no le dice, no le recomienda al coachee. Por otro lado, hay que crear la relación. Y otra competencia es que tenemos que tener acuerdos. Coach, coachee y la empresa tiene que tener acuerdos muy claros para poder realizar ese proceso. También hay que cultivar otra competencia, cultivar confianza y seguridad entre el coach y el cliente. Mantener presencia, otra competencia. Yo tengo que lograr que ese cliente esté convencido que cuando nos reunimos en las sesiones, yo como coach estoy presente, estoy allí. Y otra competencia justamente es la escucha activa. Yo tengo que saber escuchar. Y muchas veces, y muchos que estamos en el ámbito de los recursos humanos, pensamos que escuchar, sí, escuchar. Hay que tener bien claro qué es escuchar y debe ser una escucha empática. Y en una escucha empática es que yo me pongo en tu lugar, pero para ponerme en tu lugar, primero me tengo que quitar los zapatos míos para ponerme los tuyos. No me puedo poner tus zapatos con mis zapatos puestos. Eso. Por otro lado, evoca conciencia, es una competencia. A través del coaching evocamos conciencia en cuanto a que tenemos que estar muy conscientes de este proceso. O sea, si no ponemos de nuestra parte, no vamos a lograr las cosas. Tiene que haber mucho compromiso en este tipo de sesiones. Y la competencia número 8 tiene que ver con cultivar aprendizaje. O sea, nosotros a través de este proceso tenemos que facilitar el crecimiento de nuestros clientes, de ese coaching. Estas son actualmente las 8 competencias que nos rige
la Federación Internacional de Coaching. Qué interesante tema y cómo nos lo fue hilando todos estos temas, cada uno de ellos para conocerlo. La persona, por eso le digo, ¿no? A veces uno peca de ignorante al escuchar que es un coach, que es un mentoring. Entonces a veces uno no sabe distinguir entre uno y otro. O sea, podríamos decir entonces que el coach no directamente le va a decir las cosas que hacer, sino la persona tiene que decir cómo se va a desarrollar. Y el mentoring, entonces, ¿cómo podríamos definirlo, profesor? El mentoring, o sea, es un mentor, ¿verdad? Yo soy el mentor de Simón Navarro y Simón conmigo se reúne, conversamos, quizás yo soy una figura y a él pues se ha acercado a mí porque ve en mí una figura que le permite tomar como modelo, y ese mentor lo que hace es que va ayudando a la persona a que vaya logrando sus metas, lo orienta, le dice, ¿sí? Le puede recomendar, pero nosotros como coach nos recomendamos. Y yo debo aquí añadir algo, profesor, que quizás no lo dije al inicio. El coaching toma como referencia a Sócrates, al gran filósofo griego, porque si ustedes, los que están siguiendo este programa, ustedes recuerdan que Sócrates utilizaba con sus discípulos la mayéutica, y que en aquel momento se decía que era parir ideas, ¿sí? Entonces, no, y cómo él hacía parir esas ideas en sus discípulos a través de preguntas. Entonces, nosotros en el proceso de coaching, lo que hacemos, entre otros recursos, es a través de preguntas lograr sacar a ese coachí su potencial, porque nosotros interiormente tenemos mucho potencial y el coach va a ir acompañándolo para sacar de él ese potencial que tiene y logre pues cada día hacerlo más integral. Qué interesante su mensaje, profesor, y me llama la atención lo que menciona. En el recurso humano, ¿cuáles son las mejores competencias que se pueden reconocer en un coaching para que sea eficiente el departamento? Porque a veces no podemos distinguir exactamente por la tendencia del objetivo, de la misión o visión de la empresa, no reconocemos cuál es realmente el fondo. Pero si estamos siendo coach de un departamento de recursos humanos, ¿cuáles son esos elementos que usted considera que serían de mayor potencial para mejorar un departamento? Por ejemplo, si el departamento tiene problemas de rotación de personal. Ok. Aquí Podríamos... sí, entran en juego muchas cositas, muchas cositas. Primero, recuerde que el coach no le va a decir a la empresa, al ejecutivo, qué es lo que tiene que hacer. No se lo vamos a decir, vamos a acompañar. Lo primero que debe darse es un interés de la empresa o quizás del gerente de recursos humanos en contratar un proceso de coaching. Eso es lo primero. Tiene que haber un interés de la parte de la empresa. Entonces, a través de reuniones, hay reuniones iniciales, ¿verdad? Conversamos y nos damos cuenta cuál es la situación del departamento, y en base a eso vamos trabajando, porque puede ser que se requiera un coaching de manera individual con los colaboradores de recursos humanos, o se requiere un coaching ejecutivo que será con el gerente de recursos humanos. Hay que evaluar la situación y entonces se les va acompañando para que ellos logren la situación deseada. Si es un problema de rotación, bueno, tenemos que ir al origen de qué es lo que produce esa rotación. ¿Es responsabilidad del gerente o es que los colaboradores está pasando algo con el proceso de reclutamiento y selección? O sea, ¿quién es el responsable?
para que de esta manera se vaya subsanando la dificultad. Nosotros vamos a acompañar, más no recomendar. No sé si con eso respondo a su No, pregunta. clarito, profesor. Y otra cosita también hablando sobre el tema, ¿no? A veces nosotros, y eso yo siempre lo he comentado en algunas ocasiones, y es el hecho de que la persona dice que es que esa persona no tiene buen manejo de líder, ese jefe inmediato, pues, Ajá. no tiene buen manejo de líder. Y usted con su vasta experiencia en este tema, ¿cuál usted cree que serían las mejores competencias que esa persona tiene que hacerse en un autoanálisis, o sea, para ser un buen líder? Porque mucha gente tiene el título, pero no tiene la competencia. No sé, la gente piensa que por tener títulos no tienen la competencia, entonces ¿cómo poder hacer? ¿Cuál usted considera será el mayor dinamizador de un buen líder en este tema? Muy bien, muy bien. Déjeme decirle que cuando la gente estudia coaching, no necesariamente, y sobre todo a nivel de maestría, no necesariamente estudian para ser coach. Muchos compañeros de maestría que yo tuve estaban estudiando coaching porque son gerentes, porque son líderes. Estaba con una decana de la Universidad Católica de Uruguay, y ella en el momento no pensaba ser coach, sino que como ejecutiva necesitaba tener esas competencias, y nosotros teníamos una materia que era líder coach, porque todo ejecutivo debería tener la capacidad de ser coach de sus colaboradores, y para eso tiene que tener unas competencias. Entonces, yo en este momento, tratando de responder a su pregunta, tengo un pensamiento de un catedrático de la Universidad de La Habana, de Cuba, donde él señala que liderar es el proceso de influir, guiar y dirigir a los miembros de un grupo u organización. Entonces, para poder lograr ser líder o liderar ese proceso de influencia, un gerente como coach tiene que tener la capacidad de hacer preguntas en lugar de dar respuestas. Es decir, pregunto y saco del colaborador y no le digo qué es lo que tiene que hacer. Ese líder apoya a los empleados en lugar de juzgarlos, y lo que hace es facilitar su desarrollo en lugar de dictar lo que debe de hacerse. Este es el nuevo líder. Tiene que ser así. Y pues, siendo un líder coach, tendrá esa facilidad para preguntar y hacer lo mismo, ¿no? Lo que señalaba de la mayéutica de Sócrates. Sócrates con sus discípulos, a través de preguntas, sacaban de ellos las mejores ideas. Un líder en una empresa debe hacer eso. ¿Qué pasa? Que muchas veces eso se comprende, muchas veces no creemos en esta disciplina, quizás por ser nueva, pero las empresas serias sí se han dado cuenta que esto funciona y que ayuda mucho y que permite pues, a las empresas lograr sus objetivos. Yo no sé si me permite en este momento comentarles rápidamente de una experiencia que tuvimos al final de la maestría. Nosotros seleccionamos o logramos conseguir una empresa en Ecuador donde realizamos un proceso de coaching. Fueron 6 sesiones con 10 ejecutivos. Cada uno de nosotros del grupo que conformamos éramos coach de un ejecutivo en esa empresa. Se dieron reuniones al inicio, ¿verdad? Con los dueños de la empresa. Ellos nos dijeron cuáles eran las competencias que querían que se lograran al final del proceso en esos ejecutivos. Todo eso se hizo, nosotros hicimos los acuerdos y a mí me tocó trabajar con una ejecutiva, ¿verdad? Ella tenía unas competencias que lograr en particular,
Y a través de esas sesiones, 6 sesiones, era una por semana, fuimos poco a poco y al final no es porque yo lo diga, los ejecutivos al final, porque hay una evaluación del proceso, dijeron que si ellos hubiesen sabido del coaching anteriormente, ellos lo hubiesen hecho porque se dieron cuenta que hubo un cambio en los comportamientos y actitudes de esos ejecutivos. O sea que sí resulta, solamente es que hay que hacerlo bien. En definitiva, profesor, el coaching ayuda a la eficiencia dentro de las empresas. Ahora, yo creo que ahí hay una gota de alta autoestima, o no sé si reconocer si es alta o baja autoestima, cuando un líder no reconoce que los únicos que me dan las buenas ideas son mis colaboradores al momento de enfrentar situaciones. Porque ese discernimiento de forma personal o individualista lo que crea esos conflictos, ¿no? Yo me he dado cuenta de eso. Muchas personas que dicen, no, pero es que eso yo lo digo de esa manera, siempre se ha hecho así, y ya tenemos que entender que el futuro no es ese, el futuro es que me dicen cómo se hacen las cosas, y eso no me resta capacidad a mí. ¿Qué usted piensa sobre eso? Obviamente, nuestros gerentes, nuestros dueños de empresa, todavía les toca madurar mucho en este tema, ¿no? Y muchas veces se confunde y se piensa que ser gerente es lo mismo que líder. Estamos llenos de una cantidad de jefes, pero líder es poco, porque lo que yo mencionaba hace un momento, el líder tiene la capacidad de influenciar en su personal. Hay una imagen por allí de hace rato, ¿no? Donde muestra un jefe y un líder. Qué lástima que aquí no la puedo mostrar. Cómo es el jefe? Van los trabajadores adelante y él va atrás con una correa dándoles. Y la imagen del líder es que él va adelante y los demás lo van siguiendo. ¿Por qué? Porque primero que todo se dirige con el ejemplo. Eso es primordial. Si queremos ser líderes, tenemos que ser ejemplo, ¿sí? Quizás el más puntual, quizás el más concentrado en su trabajo, eh, el que sabe trabajar en equipo, el que a pesar de tener ese cargo de gerente baja a todos los niveles. Entonces, hay que cambiarse ese chip de que porque yo tengo el cargo, entonces a mí todos me tienen que servir. No, el líder es el que sirve. Así es como se deben ver las cosas. Esa es la dinámica del verdadero liderazgo. Y yo sé que este programa no es religioso, profesor. Sin embargo, la mayoría de los que están escuchando, estoy seguro que quizás son cristianos. Entonces nosotros vemos en Jesús el gran líder y fue el que sirvió. Ahora que estamos en Semana Santa, ¿no? Cuaresma, ese fue el hombre que sirvió y es un ejemplo de líder. Ahí colocó una foto que me salió de un líder, ¿no? Sí, Va, es ahí eso. lo tiene jalando la carreta cuando en verdad el líder está delante de la carreta, adelante de todos, Exacto. haciendo Guía. como debe ser. El guía, es lo que usted estaba mencionando hace un ratito. Me Sí. llama la atención lo que menciona y eso es lo que usted que lo que dice sobre que los líderes a veces tienen ese ego. Yo me he dado cuenta que muchas veces de cierta manera también la empresa al momento de seleccionar a esas personas tiene también alguna responsabilidad. El Departamento de Recursos Humanos al momento de seleccionar, ¿cuál usted considera que deberían ser las mayores virtudes que tiene que tener para captar un buen líder? Bueno, aquí ya estoy recomendando, aquí no estoy como coach. Eh, lo, lo primero, profesor, y eso se lo tenemos que decir a los estudiantes, ellos tienen que tener unas competencias mínimas. O sea, quien recluta, quien selecciona, tiene que tener unas competencias mínimas para que cuando está en ese proceso, ¿sí?, de entrevistas pueda
¿sí? Captar, ver en esa persona cuáles son sus habilidades, las actitudes, también los conocimientos, y pueda tener, por las competencias que él como reclutador tiene, decir, bueno, de mi análisis me parece que estos son los mejores. Y entonces, eh, los, las estrategias de reclutamiento han cambiado, ¿verdad? Entonces, hay que hacer cosas distintas, quizás pruebas donde yo pueda ver cómo desarrolla ese candidato, ¿verdad? Ese potencial colaborador, y allí voy viendo pues sus habilidades, sus competencias. Resulta que muchas veces nosotros vemos nada más por fuera la imagen, pero hay que ver otras cosas. Y recuerde que por un lado son importantes eh, las habilidades técnicas, ¿sí? Y lo que llaman habilidades blandas, que realmente son denominadas habilidades psicosociales. Hay que ver ambas, ¿sí? La persona tiene que ser competente, ¿sí? Conocer la parte técnica del trabajo que va a desempeñar, pero por otro lado tiene que tener unas competencias psicosociales de saber trabajar en equipo, buenas relaciones humanas, y de esta manera entonces podrá trabajar con las demás personas en la empresa. Muy bien. Profesor, es importante también reconocer nuestros patrocinadores. Vamos a dar una pausita, vamos a hacer una pequeña pausa para coger un break. Yo estaba avanzando tomándome mi agüita, ¿no? Si usted quiere tomarse su agüita, se la toma y vamos a unos comerciales breves de 36 segundos y volvemos acá a seguir con el tema. Ahora vienen algunas preguntitas que voy a hacer y también que son muy importantes para este programa. Las personas van a poder hacerle las preguntas al profesor en el chat y el profesor le va a poder responder sus preguntas en su momento. Así que vamos a un espacio y volvemos brevemente. Muy bien, muy bien. Si estás pensando en vivir en el centro de la ciudad y con un ingreso de $2,000, quédate en este video. Cómodos apartamentos de 58 metros cuadrados con 2 recámaras, 2 baños, sala, comedor, cocina, lavandería, un estacionamiento con gimnasio, piscina, área de coworking, en fin, un sinnúmero de amenidades que podrás disfrutar, rodeado de vegetación y muy cerca de centros comerciales, bancos, supermercados, restaurantes. ¿Qué esperas para comunicarte conmigo al 6070-2099 y saquemos una cita para ver el hogar que deseas? Muy bien. Interesante este mensaje, profesor, de un proyecto que me enamoré a primera vista. Apartamentos, como los vio ahí, muy cerca de todo en el centro de la ciudad. Así que a las personas que pudieron verlo, les agradezco. Si les interesa y si tienen capacidad y puedan comprarse su casita, me pueden contactar y con mucho gusto le hago la diligencia. También tenemos otro patrocinador, profesor, la gente de Media Naranja. Para que usted sepa, si usted el día de mañana se quiere hacer una gorrita como esta con un logo suyo, usted puede llamar a la gente de la Media Naranja, tienda de camisetas, gorras y tazas al 6451-4509 y ellos con gusto le van a cotizar, le van a decir si va a armar un equipo de fútbol o algún tipo de actividad que va a hacer macro, ahí lo pueden hacer con la gente de Media Naranja. Perfecto. Bien, profesor, siguiendo la línea de lo que estamos hablando ahorita y más o menos lo que estamos mencionando, ¿cuándo usted considera que es necesario que una empresa empiece a visualizar un coaching para una empresa? O sea, ¿cuándo la empresa debe hacerlo y quiénes realmente tienen que darse cuenta que está pasando algo en la empresa para poder hacerlo? Muy bien. Yo pienso que siempre hay necesidad de un coach, porque hay distintos tipos de coaching, como mencioné al inicio. Está el coaching personal. Yo pienso que muchas veces necesitamos aclarar qué es lo que queremos en la vida y el coach te puede acompañar para eso. Existe el coaching de equipos. Muchas veces escuchamos, profesor, y a los estimados estudiantes, profesores que nos escuchan,
Muchas veces nosotros escuchamos, uy, que en esta empresa es una lucha trabajar en equipo. Nadie sabe trabajar en equipo. Entonces, hay coaching de equipos. Hay coaching de ejecutivos, si hay algún tema con algún ejecutivo, porque eso se visualiza rápidamente si el problema es el ejecutivo y no los colaboradores. Entonces, toca a la alta gerencia verificar cuál es la necesidad que tiene y en base a eso, pues, contratar procesos de coaching. Yo pienso que una empresa seria evalúa y dice, yo necesito ayuda, necesito colaboración, voy a contratar un servicio de coaching. Profe, pero entonces podemos entender, porque ¿cómo le quitamos esa mentalidad a esos empresarios o a esos dueños de empresas para que no vean el coaching como un gasto, sino como una inversión? Porque a veces el problema aquí no es alzar el teléfono y llamar a un coaching, sino el problema aquí es que la gente dice es que no tengo el presupuesto, dejémoslo para el otro año, y siempre empiezan a inventar cosas y se va alargando el tema y sigue el problema. ¿Cómo podemos cambiar el chip como recursos humanos a ese empresario que es el que toma la decisión? Acuérdense que estamos hablando que somos recursos humanos y muchas veces no somos los dueños de la empresa. Claro. Entonces, ¿cómo hace para que ese dueño de empresa, porque vamos a hablar, estamos hablando de la cabeza, para que ese dueño de empresa pueda entender por qué es importante el coaching? Exacto. Bueno, nos tocan los coaches a nosotros ofrecer el servicio, ¿verdad? Y en ese proceso de ofrecimiento está el tratar de convencerlo. Pero ahorita voy a hacer así brevemente algo de coaching con usted. Dele. ¿Qué cosas usted haría para convencer a ese dueño de la empresa para que acepte un proceso de coaching o para que contrate un proceso de coaching? Bueno, quizás dentro de lo que estamos, voy a ponerlo como si yo estuviera frente al dueño de la empresa. Ya hemos agotado todos los recursos con respecto a marketing, con respecto a la contratación de personal. Hemos estimado una alta rotación de personal. Hemos visto que hay empleados, colaboradores que están desmotivados y yo requiero no que lo vea como un gasto, sino como una inversión de alguien externo que pueda darnos ideas a nosotros por medio de nosotros mismos y tomar acciones correctas sobre una situación de coaching para que nosotros podamos mejorar dentro de nuestros procesos y que la empresa siga creciendo porque estamos estancados. Y recuerden algo, las personas tienen que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. No podemos seguir haciendo lo mismo, que es lo que está pasando en estos momentos. Requerimos, no lo exijo, requiero para que mi departamento de recursos humanos se pueda reestructurar, hacer un plan de coaching para saber cómo estamos en estos momentos. ¿Y qué beneficios va a lograr la empresa con ese plan de coaching? Bueno, la empresa que yo estoy visualizando es una empresa que ya tiene alta trayectoria en el tema de coaching, tienen buenos resultados, tienen personas que han, ¿cómo le llaman eso? Testimonios de que han dado buenos resultados a la empresa, que han tenido un crecimiento sustancial de un 35 a un 45% en un plazo de 6 meses. Entonces nosotros queremos recuperarnos y no queremos llegar a una situación muy coyuntural. Podemos aprovechar este espacio para hacerlo con esta empresa que tiene las competencias que se requieren para mejorar. ¿Y cuál sería el rendimiento sobre esa inversión? Ok, aquí tengo una cotización de las personas que es la que hacen los costos. Y ya yo le comenté, no sé, hace unos segundos que aumentaron entre un 35 y un 45% las ventas. Por ende, ahí estoy supliendo esa necesidad que tengo o esa inversión que podría transformarse para su posición como un gasto. Ya yo tengo ese cubierto, ese gap para poder pagar a esas personas y que nos den ese beneficio. Y ya después con eso, nosotros vamos a tener esa experiencia y nosotros mismos vamos a poder trabajar con el coaching, con nuestros colaboradores. ¿Se podría hacer un plan piloto para iniciar con algún grupito? Claro que sí, tenemos el departamento de ventas que en estos momentos requiere sustancialmente
poder cambiar esa forma de pensar, porque ¿qué pasa con los vendedores? Están acostumbrados a que todo se les dé y nosotros queremos que ellos den las ideas para que nosotros podamos crecer. Ellos nos dicen algunas cosas que de repente parecen hipotéticas, pero quizás acomodándolas un poco, dándole una nueva estructura, nueva visión, nueva forma, quizás podamos hacer algo interesante. Pero necesitamos que una persona nos dé esa guía que requerimos, porque estamos adentro y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Estamos adentro y pues el día a día no nos damos cuenta. Esa persona externa nos va a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer por nosotros mismos, por testimonio de nosotros mismos. Pero el coaching se lo vamos a hacer a los vendedores o a los clientes. Los clientes son los que nos van a decir qué es lo que se necesita, los clientes. Y así vamos a la vez con los colaboradores. Y los colaboradores entonces van a tomar las directrices, porque los clientes son los que realmente exigen, los que nos dicen cómo es que estamos haciendo las cosas, cómo podemos reinventarnos. Los clientes van a brindar información, entiendo, y el proceso de coaching se va a hacer con los vendedores. Sí, con la información que nos brindan los clientes, que son nuestro núcleo, nuestro pulmón, nuestra columna vertebral. Ok. No sé si lo estoy haciendo bien, Claro, si voy claro. mal. Si usted, no, está bien. Usted se dio cuenta que yo lo que hice fue hacerle preguntas y el que estaba respondiendo era usted. Exacto, ¿sí? exacto. Entonces, en el coaching, ¿verdad? Con la persona que recibe el servicio, hay sesiones, se contratan la cantidad que se decida, ¿no? Y en esas sesiones que máximo 1 hora, ¿verdad? Está el coach con el cliente y en base a preguntas y otro tipo de herramientas, pues se va trabajando y toda sesión de coaching, esto es importante señalarlo, debe tener un objetivo. Cada sesión tiene un objetivo, qué es lo que se quiere lograr ese día en esa sesión. Luego, es importante preguntarle al cliente, al coachee, el término es coachee, el coach y el coachee. El coachee debe señalar qué fue lo que aprendió en esa sesión. Y tercero, tiene que haber un plan de acción para hasta la próxima semana. ¿sí? La persona queda con un trabajo y es él el que va a decir qué es lo que va a hacer. El coach no le dice, usted tiene que hacer esto, esto y esto. No. Entonces, él queda con un plan de acción. Y así, pues, y al final de ese proceso, que son varias sesiones, se supone que si el coachee trabajó serio, debe lograrse el objetivo que se propuso en las reuniones con la empresa. Así es el proceso. Es muy interesante. Profe, entonces, ¿cómo lo hice? ¿Lo hice bien? ¿Y lo hice bien entonces? Lo hizo bien, pero tendríamos que hacer distintas sesiones, ¿no? Primero que todo, claro. hay que hacer el contrato. Y importante, en este proceso se hace una alianza. Y esa alianza la tienen que cumplir ambas partes. Sí. Bien, es interesante lo que acabamos de hacer hoy con el tema que estamos hablando en el día de hoy, que directamente habla sobre este tema, coaching directivo y liderazgo. Y con el profesor Leo Díaz hemos hecho hasta una dinámica, ¿no? para ver cómo se sentía hacer eso y para que la gente tenga idea, fabuloso. Porque hemos estado hablando, pero ahora integramos por medio de un ejemplo y pudimos ya a tener como una visión más clara de cómo es ese tema, porque mucha gente habla, mire, lo voy a hacer bien sincero, profesor. Yo he escuchado de gente que yo soy coach, yo soy coaching, yo soy mentoring, pero realmente yo decía, pero bueno, realmente yo soy coach, pues, yo puedo decir que soy coach, yo soy profesor y soy coach, pero realmente hay que cumplir con una serie de requisitos. Usted mencionó sobre una entidad que es la que regula eso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La Federación Internacional de Coaching. Sí. Entonces, no se crea todo ese que le dice a usted que él es, a menos que le entregue el documento que le certifique, ¿no? Exacto. Esa persona es coach ya certificado, porque yo veo que hay coach de todo, hasta de gente que dice, no, yo soy coach porque a mí me certificó fulanito tal. ¿Y quién es fulanito tal? Ajá. No, él es un coach. ¿Y quién lo certificó a él? Entonces, cuando uno empieza a hacer esas preguntas, la gente se molesta. Dice, oye, pero ¿por qué pregunta tanto? Pero es que uno tiene que saber a quién se va a ofrecer para entonces le hagan el coach.
el Claro, coaching. claro, y hay que estar bien preparado para poder ser coach. Por ejemplo, nosotros utilizamos herramientas como las visualizaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, llega el coachí y me dice, lo que pasa es que yo tuve un problema con mi jefe y él me gritó por tal cosa. Entonces podemos hacer como herramienta de coaching en el momento, bueno, vamos a hacer una visualización, ¿sí? En este momento me vas a decir qué fue lo que pasó en el momento. Y el coaching cuenta desde en primera persona el caso, lo que sucedió. Luego yo le pido al cliente que se mueva de donde está y físicamente se ponga en otro lugar y yo le digo que se coloque en el lugar del jefe, ¿sí? Él visualice lo que su jefe estaba diciendo, cómo se lo estaba diciendo, que lo piense, que se ponga en la persona del jefe, del que le llamó la atención. Pero además le pido luego que se mueva y que haga una tercera posición y es de una persona que está observando lo que está pasando, ¿sí? Entonces, ese es un observador y él va a decir qué es lo que está observando, visualiza, todo es visualización, visualiza lo que está pasando con el trabajador, lo que está pasando con el jefe y todo eso, o sea, es el coachí el que lo está haciendo. Claro. Y luego conversamos a ver qué fue lo que encontraste. Y allí el coachí encuentra cosas en nuestra sesión. Ese es un ejemplo. Excelente, excelente. Mire, mire esa dinámica que menciona. Una herramienta. Hay varias. Y hay varias. El que quiera, Profesor, por ahí vamos a dar la información, ¿verdad? El que quiera claro que sí. contratar los servicios de coaching, con mucho Ahí gusto. está. Ahí está los servicios para que le puedan escribir al profesor leo.diaz@up.ac.pa para que le explique si quiere profundizar un poquito más sobre este tema que es sumamente importante en las empresas. En estos momentos que son tan coyunturales, profesor, y que están hablando que algunas empresas están en el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte son los primeros 3 años de la empresa para ver si va a subsistir o no en ese ámbito, ¿no? Y hay empresas que necesitan, que requieren que alguien le dé un coaching, porque están todavía como ese letargo de saber cómo realmente se van a reestructurar o reinventarse, porque arrancaron con un emprendimiento y ese emprendimiento ya está perdiendo vigencia. Le pasó a un amigo mío que tenía un negocio de mascarilla y el tipo iba disparado, le estaba yendo súper bien. ¿Qué pasó con la mascarilla? Ahora la gente la usa poco, casi ni se usa. Entonces, él no se ha cambiado de ese rubro y lo que está pasando es que ahora está quebrando. Dice que no, que me va mal. Pero es que tú tuviste que reinventarte porque ya tu negocio ya tuvo un movimiento cíclico y tienes que buscar entonces otra fuente de ingreso, otro negocio alterno para que te dé entonces las utilidades que tú requieres. Entonces, no lo está haciendo en estos momentos. Entonces, ¿qué se necesita? Un coaching, una persona externa que pueda hacerle preguntas y usted le responda y usted mismo vaya estructurando cómo va a ser su cambio, ¿verdad, profesor? Claro, le podemos acompañar porque, insisto, es un proceso de acompañamiento. Y miren, un concepto que utilizamos mucho nosotros en coaching son las creencias limitantes. Estamos llenos de creencias limitantes. Ah, no, pero es que yo no puedo. O algunos dicen, no, es que ya yo tengo 60 años y estoy muy viejo. O sea, todo es gris. No puedo, no puedo, no puedo. Son creencias limitantes. ¿Por qué no puedes? ¿Ah? Exacto. Claro que puedes, ¿verdad? Y hay otro término que utilizamos mucho en coaching, es el término de saboteador. Tenemos una cantidad de saboteadores, ¿sí? Me he visto en la mañana para ir a la oficina. Esta corbata no, porque fulanito quizás va a decir tal cosa. Y entonces estoy bien vestido y entonces me la quito. Saboteadores. O, por ejemplo, ay, no, pero mira que el compañero me mira mal.
compañero ni siquiera le mira a usted y usted anda con eso de que lo están mirando mal, compañero o la compañera, ¿no? Entonces son saboteadores que lo que hacen es limitarnos, hacernos sentir mal y bueno, aquí dice el programa sin miedo, ¿cómo es? Sin miedo al Sin éxito. miedo al éxito, sin miedo al Exacto. éxito. Entonces estamos llenos de miedos y eso lo que hace es limitarnos y por eso no avanzamos y por eso no logramos el éxito, que muchas veces la gente piensa que el éxito es tener dinero y el éxito va más allá, ¿no? Profe, siguiendo el mensaje que usted está dando, le voy a formular la pregunta, que es la pregunta que siempre, a veces algunos dicen que es una pregunta cajonera, ¿no? Pero es Ajá, una pregunta que tiene una esencia, ¿no? Y esa no se la va a hacer a usted como primera persona, sino la hace como tercera persona, como un mensaje ajá. que usted recomienda a las personas. Y esta es la pregunta. ¿Cuál es el secreto para ser tu mejor versión? No la suya, sino usted lo recomienda a las personas que nos escuchan. Claro. Muy bien. Lo primero que hay que hacer es conocerse. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y cuando nosotros conozcamos nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas, entonces podemos trabajar en eso y cada día pues mejorándonos, tratando de ir subsanando cualquier debilidad y cada día ser más fuertes, esas fortalezas que tenemos, potenciarlas y de esta manera ir creciendo poco a poco. Miren, los japoneses tienen una filosofía que es la del Kaizen, que es muy conocida, y es eso, del mejoramiento continuo. Todos los días yo tengo que trabajar para ser mejor. Si hoy sonreí, mañana tengo que sonreír más y quizás saludar más. Y así, cada día trabajar en nosotros mismos, porque esa es la mejor forma de poder llegar a ser una persona integral. Y por supuesto que eh, tenemos que educarnos, tenemos que ser personas educadas, que es distinto a ser personas instruidas. El mundo también Sí. está lleno de gente instruida, pero educada no. Miren, hay mucha gente con un coeficiente intelectual elevado, pero con una inteligencia emocional muy pequeña. Entonces, educarnos. La educación nos va a ayudar a ser personas con una alta inteligencia emocional y pues cada día comprender más la vida. Profesor, muchísimas gracias por ese mensaje final. Estamos muy agradecidos. Lo digo, no lo digo en primera persona, lo digo en tercera persona, cuarta persona. Estamos muy agradecidos por su espacio, por este tiempo, por sus conocimientos. A título personal, me acuerdo en mi época de estudiante, todos los tips que usted nos daba como profesor y esos tips los he utilizado hasta el día de hoy. Entonces yo le agradezco primero que todo, en nombre mío y en nombre de las personas que van a ver el programa, todo lo que está brindando en la tarde de hoy y lo que podemos abrigar de parte de usted con la información que nos brindó y que las personas sepan que el profesor da esos coaching, le pueden escribir a este email leo.diaz@up.ac.pa para que entonces puedan hablar un poco más o en profundidad sobre exactamente el problema que tenga la empresa. También, profesor, me voy a tomar la libertad de decirle a las personas que cuando ya vean el video, hay un chat para que las personas puedan hacerle preguntas a usted. Yo le aviso cuando la pregunta esté activa y usted pueda responderle por ahí mismo. Ya he bajado el video en YouTube. De parte mía y de parte del programa, le agradezco enormemente por este espacio que me brindó y estaremos en contacto con otro invitado de altura como el que tenemos aquí presente para la próxima semana. Muchísimas gracias, profesor, y gracias por su tiempo. ¿Puedo decir algo rapidito? ¿No? ¿Sí? ¿Algún saludo a alguien? Claro que sí. Sí, no, más que saludo, profesor Simón, yo quiero felicitarlo por el programa y sí, lo que usted ha dicho, ¿no? Cuando fuimos profesor, usted fue buen estudiante
Y lo interesante es esto, que deben copiar los estudiantes que aquí están siguiendo el programa. O sea, que nos superen, que los estudiantes nos superen. Eso es Exacto. importante. O sea, nosotros somos facilitadores. Yo siempre he dicho que yo soy un instrumento y que la gente siga creciendo. Cada vez que hay una graduación y yo asisto y veo a los estudiantes míos graduarse, eso para mí es una gran satisfacción. He Sí. servido de instrumento y eso lo hace a uno feliz. Eso es parte del éxito. Entonces yo lo felicito y le deseo muchos éxitos en este programa y bueno, bendiciones para todos, que tengan muchos éxitos. Muchísimas gracias, profesor. Saludos a todas las personas que se conectaron, a los que van a seguir conectados. Recuerden, profesor, vamos a invitarlos a que se suscriban al canal. Muy Que no bien. solamente vean el programa y aprendan mucha información, que tengan mucha información, sino que puedan suscribirse, tocar la campanita y cada vez que hay un video tan importante como este, le va a llegar a su celular y usted va a poder automáticamente ver el video en tiempo real. Así que le Claro. agradezco muchísimo, profesor, y estamos en contacto entonces con todos los demás hasta la próxima semana. Muchas Gracias. gracias. Que pasen buenas tardes.